generado interés en todas y todos ustedes, que es la transición en materia de transparencia, decirles que se mantiene absolutamente pleno el derecho a la información. Para eso están con nosotros invitados muy importantes. Damos la bienvenida a este congreso a nuestra secretaria de la Contraloría General, a Nacheli Ramírez, a Laura Enríquez, nuestra comisionada presidenta del Info, y nuestras diputadas y diputados, Valeria Cruz, por Iztapalapa, Víctor Romo, por Miguel Hidalgo, y nuestra coordinadora del grupo parlamentario, la diputada por Tlalpan, Xóchitl Bravo. Pues sin más, le damos la palabra a Víctor Romo para... La secretaria de la Contraloría y la presidenta del Info. Queremos dar a conocer pues las bondades, el proceso, los tiempos de cómo se va a llevar la reforma del tema que tiene que ver con el Info Ciudad de México. Primero, recalcar que hemos recibido la semana pasada la iniciativa de ley por parte del Ejecutivo local, por parte de la jefa de gobierno, en donde claramente manifiesta que no se extingue el Info, sino se transforma, se homologa, se adecúa a las circunstancias de la Constitución Federal y de la Minuta Federal y del mandato constitucional. También había un debate que ha sido aclarado, ese debate de que no se podía en este periodo llevar a cabo una reforma constitucional y que se tenía que aplazar al siguiente periodo. Eso no es cierto, lo contempla con claridad el artículo 69, fracción sexta de nuestra Constitución, donde enmarca que en el caso de un mandato constitucional se podrá, por parte de este Congreso, llevar a cabo la discusión en el mismo periodo. Entonces, estamos en condiciones, en la Comisión de Puntos de Transparencia, siempre abordando los 10 días que marca la ley, pues para establecer la dictaminación y así a su vez el pleno. ¿Qué trae en fondo la propuesta constitucional? Aclaro, es darle vida al órgano, en este caso desconcentrado, adherido a la Secretaría de la Contraloría. Es darle vida a esta personalidad jurídica, ¿sí?, para que lleve plenamente la tutela de los dos derechos fundamentales, que es la protección de datos y el acceso a la información o transparencia. No se han vulnerado derechos, solamente se forma un órgano que se adecúa, que se homologa, para que siga la tutela de los derechos. No es un acto regresivo, es progresivo, porque estamos también queriendo, en las leyes secundarias, se dan 180 días máximo. Nosotros prevemos que puede ser antes o en el siguiente periodo legislativo, tener lista la ley secundaria, que es principalmente la de transparencia, pero se tienen que hacer adecuaciones en 10 ordenamientos legales. Nosotros prevemos que ojalá en el futuro periodo ordinario del siguiente año estemos aprobando esta ley secundaria que le dé vida plena al nuevo organismo. Y está previsto en esta iniciativa que manda el Ejecutivo de la Ciudad de México
todos los derechos laborales de los trabajadores, aprovechar el expertise de casi 19 años de mucha gente que ha contribuido, que ha trabajado en este instituto. Está previsto todo lo que tiene que ver con lo administrativo, lo presupuestal y todo lo que tiene que ver con el carácter legal del traslado de este instituto a un órgano desconcentrado, adherido a la Secretaría de la Contraloría. ¿Qué vamos a ver después de haberlo aprobado en la Constitución y darle vida? Pues sí, las características, el detalle, la adhesión, los dientes que requiere este instituto. En Morena creemos en la progresividad de los derechos, creemos que la simplificación administrativa es importante, creemos que las duplicidades deben de evitarse y que en un acto que puede ser compacto, estamos ahí dejando en manifiesto de que el derecho de la transparencia y protección de datos va a quedar. Voy a darle lectura rápida a algunas bondades que queremos meter a la discusión de la ley secundaria en estos 180 días posteriores. La oportunidad legal de mantener, por supuesto, el sistema de transparencia, que sea sólido y funcional, obvio, alineado a los preceptos constitucionales federales, y el derecho también al olvido, el tema de la tecnología, de datos abiertos, de regulación a la inteligencia artificial, de la ciberseguridad. Llevaremos estos temas al debate, pero también a la incorporación para que vaya en progresividad la ley secundaria. Obviamente, manifiesto y reitero, en los transitorios de esta iniciativa se salvaguardan todos los derechos de los trabajadores actualmente del Info Ciudad de México. Quiero reconocer que estos 19 años del Info han sido propositivos, positivos, eficaces y que ha sido una institución de primera. También queremos recalcar que esta reforma avanza en la simplificación institucional previstos en las reformas en materia a nivel federal. Se garantiza el sistema efectivo, claro y funcional que asegura a todas las personas el ejercicio pleno de los derechos en la materia y transparencia en las decisiones emanadas en el ámbito público. La reforma garantiza la continuidad progresiva del derecho a acceso a la información. Por esta razón se retoma el dictamen y viene manifiesto en el artículo 70 con claridad. En fin, esto es un poco el esbozo de esta reforma. No nos confundamos. Es una reforma estrictamente constitucional para darle vida a un órgano desconcentrado. El debate de las características, especificidad, dientes, serán colocados con puntualidad en lo que es las leyes secundarias. En fin, le voy a dar el uso de la voz a la secretaria de la Contraloría, Nacheli Ramírez, para que también exponga las bondades de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputado. Muy buenos días a todas, todos y todes. Siguiendo la línea de lo que compartió el diputado Romo, estamos frente a una iniciativa que responde directamente a una obligación establecida a nivel federal para armonizar a nivel local el modelo de transparencia atendiendo a la reforma constitucional.
Básicamente, de lo que se trata aquí es que estamos nada más poniendo el cascarón, que es la reforma constitucional, que está estableciendo la creación de un órgano desconcentrado, sectorizado, en este caso, a la Secretaría de la Contraloría. Los esbozos generales que ha dado el diputado Romo son importantes, también como lo es que esto ha derivado de una discusión larga en términos no tanto de inicialmente de qué figura iba a ser la que iba a armonizar y la que iba a recoger la transformación de este organismo, sino más bien de cómo hacer para que cualquier cosa que nosotros planteáramos tuviera como principio fundamental el poder operar para el ejercicio del derecho a la información, del derecho a la información pública y del derecho a la protección de datos personales. Y en este caso, la decisión ha sido un órgano desconcentrado. Las diferencias entre esto y otro tipo de dependencias tienen que analizarse a la luz de la progresividad también de los arreglos administrativos, ¿sí? Está a discusión la independencia en las tareas, la propia autonomía en decisiones tradicional del Info en términos de hacerlo de manera colegiada y con participación, no nada más de un colegiado, sino también de la participación de las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos y ciudadanas. No está en discusión. Eso va a permanecer porque forma fundamentalmente parte de lo que es la toma de decisiones. El optar por un organismo desconcentrado no va a limitar esta discusión, es decir, esta atribución que es muy importante para poder ser exactamente el ente garante resolutivo del 80%, más o menos, ¿no? Aquí puede dar mayores datos Laura, en términos de las funciones del Info. Eso es por un lado. Por el otro lado, es básicamente el cómo vamos a ir armando en estos 180 días este articulado institucional. No nada más son las leyes, que como ya lo mencionó el diputado Romo, son alrededor de una decena las que se van a tener que modificar, sino también cómo vamos a ir caminando por 180 días. Tomemos el escenario de que son casi el primer semestre del año que entra, ¿sí? Para poder ordenadamente asegurar que vamos a seguir protegiendo de manera eficaz y eficiente estos derechos. También se está contemplando, y eso es muy importante, que a diferencia de otras entidades federativas, estamos asumiendo dentro de esta figura la protección de datos personales, no nada más la transparencia como en la mayoría de las entidades federativas. También vamos a estar asumiendo que este organismo no es el único organismo garante, como se dice en el ámbito de derechos a la información, sino también tenemos ahí, y es una labor que vamos a tejer también en estos 180 días, diversos órganos garantes que se colocan a partir de la modificación constitucional y vamos a jugar en esa escena, ¿no? Con cómo coordinarnos, cómo apoyar y cómo hacer fortalecer no nada más al Info para que siga funcionando como está, sino que lo haga ahora con este conjunto de órganos garantes que no existían antes de la reforma constitucional a la cual nos vamos a adherir, ¿no? Esa es otra cosa importante de contemplar. Por lo tanto, esta es la primera de muchas noticias que van a tener que ver con el Info y su transformación, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a seguir un proceso no nada más de continuación y de restablecimiento también de consultas y de trabajo al interior del propio Info, sino también con diferentes entes, tanto los futuros entes garantes como todos los que son los entes obligados en esta ciudad para construir algo que fortalezca
el cumplimiento de los derechos y que no haya ningún tipo de retroceso, ¿no? Entonces, yo me quedaría hasta ahí diciendo que básicamente la fórmula es que no es necesariamente una realidad que un organismo desconcentrado esté limitando las funciones o limitando la manera de cómo vamos a tomar las decisiones y cómo se van a tomar las decisiones en el futuro de lo que va a ser este organismo garante. Lo que sí les puedo asegurar es que esta ciudad ha construido un organismo garante durante casi 20 años, que es ejemplo a nivel nacional y que lo vamos a seguir construyendo. Y que tenemos agendas ahí como ciberseguridad, tenemos agendas como la inteligencia artificial y muchas otras, donde vamos a seguir esta ciudad a través de este nuevo arreglo institucional, avanzando en esas lógicas y, sobre todo, la certeza para todos los que habitamos y transitamos en esta ciudad de que vamos a tener y seguir teniendo un organismo que garantiza sus derechos a la información y su derecho a la protección de sus datos personales. Gracias. Pues muchas gracias. Pues está pleno. Sí. Vamos a cerrar la conferencia con nuestra comisionada presidenta del Info Ciudad de México. Muy buenos días a todas y a todos. Muy agradecida con la invitación que hacen al Info de la Ciudad de México en mi representación como comisionada presidenta de formar parte de esta conferencia de prensa de cara a los medios de comunicación y también de cara a la opinión pública. Muy importante decirles que hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades desde que ya se concretó el 20 de diciembre del año pasado la reforma constitucional a nivel federal y posteriormente el 20 de marzo la ley correspondiente, las leyes generales que emanaron. Creemos que ese diálogo permanente que hemos mantenido tanto con el Congreso capitalino como con las diversas autoridades de la Ciudad de México ha sido fundamental para dejar sobre la mesa temas muy importantes. Por un lado, siempre agradecer ese reconocimiento público que se le ha dado al instituto, sobre todo a las personas que trabajan en ese instituto por la labor que se ha hecho en casi 20 años, por esas herramientas, por el tema de innovación. Hemos buscado hacer las cosas bien, rendir buenas cuentas hacia las personas respecto de la tutela de sus derechos humanos y eso ha hecho que varios puntos, varios temas se hayan incorporado a lo largo de este tiempo en los diálogos y en las conversaciones que hemos tenido con las autoridades. Entendemos perfectamente que esta iniciativa se enmarca en una reforma constitucional, hay un mandato constitucional y básicamente ese nos delimita para saber hacia dónde, hasta dónde puede llegar, digamos, el Congreso capitalino para llevar a cabo un nuevo modelo en materia de transparencia y de privacidad. El reto será en el marco de en este límite, digamos, que nos marca la reforma constitucional federal, cómo podemos hacer justo para que esta ciudad que se ha caracterizado por ser progresista, de avanzada, logre justamente que emane un instituto, que se consolide un nuevo organismo o autoridad garante que siga tutelando los derechos de acceso a la información y protección de datos personales como hasta ahora y mejor aún. Es una buena oportunidad, es una nueva oportunidad para demostrar que en esta capital las cosas se siguen haciendo y se pueden hacer aún mejor, retomando incluso temas de avanzada. Es una gran oportunidad la nueva legislación que se emita tanto en materia de acceso como de protección de datos personales en la capital y retomar los temas de avanzada que hay en el mundo, en México y en el mundo. Entonces, para nosotros, bueno, es importante este diálogo continuo, la certeza que se nos da con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, lo que se ha hecho bien, lo que se puede recuperar y, por supuesto, mantener el liderazgo que ha tenido hasta ahora la Ciudad de México en acceso a la información y protección de datos personales con respecto a todo el país. Se tienen datos contundentes y hoy podemos decir con datos en la mano que la Ciudad de México es la ciudad más transparente y la ciudad que mejor protege los datos personales de las y los capitalinos. Así que ese será el reto, continuar en este modelo, entendiendo que lo que en su momento estableció la reforma constitucional federal y bueno, a reserva de lo que se logre aquí en este Congreso capitalino, pero lo que en primera instancia mantiene la reforma constitucional propuesta por la jefa de gobierno Clara Brugada, en realidad lo que hace es mantener los derechos intactos. Los derechos siguen reconocidos a nivel constitucional, los derechos de acceso a la información y protección de datos personales
personales, y a todas las personas que nos siguen y que nos escuchan, decirles que sus derechos siguen debidamente reconocidos en la Constitución, que tienen posibilidad de atender a distintas instancias para reclamar sus derechos y que por supuesto continúan los temas de verificación y los temas de evaluación, es decir, las auditorías correspondientes a los entes públicos para garantizar que todas y todos cumplan con este mandato. Entonces, lo que cambia es ese cascarón que va a hacer que se cumpla con la ley, que ahora serán probablemente más de una decena de autoridades que estarán coordinadas y que tendrán voz en el seno de un sistema nacional de acceso a la información y un sistema local de acceso a la información. Muy importante esta parte del sistema local de acceso a la información, porque habrá voz por parte de estas autoridades que se replique en el seno del sistema nacional también. Entonces, la voz de las entidades del ámbito local también resonará fuerte y claro en el ámbito nacional. Hay bondades que hay que reconocer de esta reforma y, por supuesto, nuestra apuesta será siempre a buscar que haya una garantía, a una progresividad de los derechos humanos y, bueno, las señales que tenemos hasta el momento de este diálogo, de esta apertura por caminar juntos, me parece que son muy positivas hasta el momento. Les agradezco mucho de nueva cuenta la invitación que me hacen a este Congreso Capitalino para poderles acompañar y, bueno, seguiremos, como bien dijo la secretaria, seguiremos acompañándolos en este proceso de informar a las personas sobre lo que está sucediendo con respecto a este tema y, bueno, siempre, por supuesto, respetuosos de lo que se decida en esta gran soberanía que es el Congreso Capitalino. Muchas gracias. Pues ahí está, plenamente garantizado el derecho a la información y a la protección de datos en la ciudad y los derechos laborales de los y las trabajadoras del Info Ciudad de México. Pues ofrecemos una disculpa, hay un debate importante en curso en el Pleno, tenemos que volver, pero muchas gracias por su atención. Buen día. Sí. Soy Jaime Arismendi de Argón México, Agencia Informativa. Yo quiero saber si en este nuevo esquema de operatividad de la Info existe la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda saber qué es lo que pasa con temas como el del NC15, la marcha, hasta dónde se puede saber cuáles eran los empleados realmente contratados, pagados por las alcaldías Benito Juárez y Hidalgo, pero también saber qué es lo que pasa, por ejemplo, con datos como lo que se cobra a las organizaciones de ambulantes, de comerciantes, puedan hablar sin registro, o si se puede regular esto. Esa es mi pregunta. Te agradezco su respuesta. Si quieres, en concreto, estos 180 días no implica que se va a paralizar el proceso del derecho al acceso a la información de las personas. Es decir, en esta transición, todos y todas los ciudadanos de la capital y quienes no son tampoco ciudadanos de la capital, sino que tienen que ver con nosotros, van a poder seguir accediendo a la plataforma, seguir a través de los sujetos obligados, se les va a seguir respondiendo sobre sus solicitudes y todo lo que tenga que ver con esta investigación, y también va a haber de parte de la autoridad una obligación para contestar y para resolver esos asuntos. ¿Qué es lo que quedará, digamos, en un proceso de transición mientras esperamos estos 180 días? Todo lo que tiene que ver con las resoluciones. Cuando hay un conflicto en donde la autoridad dice, no te voy a contestar, ¿no? Y entonces tiene que haber un organismo garante, que en este caso es el Info, y los otros 10 que van a formarse, que van a integrarse a partir de este sistema en el futuro próximo para poder resolverlos. Pero es muy importante que quede claro que tanto en las partes de información como en las partes de protección de datos personales va a seguir la plataforma, van a seguir los sistemas y vamos a seguir operando. O sea, no va a haber una parálisis y de aquí a 180 días, ya que movemos leyes o vemos cómo se va a configurar, se va a hacer. Eso es como lo más importante. Lo otro tiene que ver con
es decir, el comprender qué es lo que hace el Info y qué es lo que no hace el Info, ¿no? Y en la pregunta específica tuya, compañero, hay cuestiones que competen al Info y otras que no son del ámbito del Info, sino de procesos de investigación que van más allá del derecho a la información. Darte un ejemplo. Si estás preguntando sobre si hubo o no, digamos, uso de recursos públicos en ciertas actividades, eso se le pregunta al órgano. Hay maneras de preguntar cómo utiliza y en dónde deposita, etcétera, etcétera, y hace y ejecuta los recursos y el presupuesto público, pero no hay manera de investigar a fondo exactamente lo que, tal y como lo estás planteando tú, ¿no? Es decir, aquí lo que hace el acceso a la información es poder abrir en lo que se llama un gobierno abierto, un gobierno en donde todos tenemos el derecho a saber en qué se está gastando y cómo se está gastando el dinero, y finalmente después de eso, eso será utilizado por otras entidades si es que hay procesos de investigación o otras cuestiones que rebasan al instituto. Gracias. Gracias. ¿Puedo, diputados? Gracias. Bien, déjenme decirles que en la historia que lleva el instituto se han presentado más de 2 millones de solicitudes de acceso a la información en la capital del país. Eso es nada más por darles un ejemplo. Tan solo el año pasado se presentaron más de 140,000 solicitudes a los entes públicos y llegaron a este instituto el año pasado 8,000 en forma de recurso. ¿Sí? Este dato quiero que se lo queden y se lo lleven muy bien. ¿Por qué? Recordemos que las solicitudes de acceso a la información se hacen hacia los entes públicos. Claro, nosotros como órgano garante también somos un sujeto obligado. Nos pueden preguntar sobre lo que decidimos, dejamos de decidir, sobre cómo ejercemos nuestros recursos, entre muchas otras preguntas. Pero en general esas solicitudes van hacia los entes públicos, las secretarías, a las alcaldías, a los distintos órganos autónomos, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, al Ejecutivo, por supuesto. Y ellos son quienes contestan. El modelo de transparencia y de privacidad en nuestro país hace que la primera línea de defensa de los derechos de las personas sean justamente las unidades de transparencia y, en su caso de protección de datos personales, pues llevan las dos materias dentro de los entes públicos. Y ahí hemos caminado mucho trecho a lo largo de más de 20 años que ya existen estas leyes en nuestro país. Hay muchas y muchos servidores públicos que no solamente conocen de manera técnica la materia, sino que tienen una convicción por la materia de protección de datos personales y de acceso a la información. Son ellas y ellos que hoy ya están preparados en las leyes que existen para poder atender de primera línea a las personas. Y luego entonces sí, quienes estén inconformes con eso, acuden al instituto. Son esas 8,000 que les decía yo del año pasado. Entonces, esos por el momento serán ese porcentaje que ciertamente es bastante bajo con respecto al total de solicitudes que se hacen en la capital, es el que por el momento no se podría resolver. Pero, por supuesto que todas las solicitudes de acceso a la información van a llegar a los entes públicos y será deber de los entes públicos continuar respondiendo y atendiendo a las personas en sus dudas. Por supuesto, este instituto no va a dejar de operar. Este instituto seguirá fuertemente con actividades también sustantivas que tiene de, por supuesto, capacitar, de entender, de vincular, de ir a dar charlas con niños, sobre todo lo hacemos con las infancias, con juventudes, con adultos mayores, pero con todas y todos los servidores públicos que tengan dudas, también incluso asesorías técnicas. Continuaremos con el cumplimiento. Tenemos muchas resoluciones que hemos emitido a lo largo de estos años y que tienen que ser debidamente cumplidas por los entes públicos. Entonces, continuaremos con este tipo de actividades en este instituto, buscando garantizar los derechos de las personas a distintos niveles. Pero hoy podemos decirles que el ejército de personas que están comprometidas con la transparencia y la protección de datos personales no se limita a las 4 paredes de este instituto. Hay cientos de servidores y servidoras públicas que están al interior de las instituciones, de este mismo Congreso, dentro de su unidad de transparencia, que son la primera línea de defensa y que confiamos en que continuarán respondiendo solicitudes, cargando su información a la plataforma nacional, atendiendo las solicitudes de derechos ARCO en materia de protección de datos personales, entre muchas otras cosas. Todo por el bien de las personas, como decía la secretaria, no solamente las y los capitalinos,
capitalinos. Pueden ser personas extranjeras, pueden ser niños, niñas que pregunten, adultas y adultos mayores. No se condiciona nada, se condiciona nuestra calidad de seres humanos. Entonces, esa sería mi pregunta. Lo demás ya corresponde a temas de responsabilidad administrativa. Mientras haya documentos que liberar, que mostrar, esos forman parte del derecho de acceso a la información. Los documentos, eso es lo que se transparenta, digamos. Y ya las demás investigaciones no corresponden, por supuesto, al instituto, corresponden al ámbito administrativo. Adelante, Jorge. Perdónenme ustedes, pero así es esto todos los martes y jueves. Yo quiero empezar reconociendo inmensamente el trabajo de Info Ciudad de México. La verdad es que siempre lo hemos hecho. Es un instituto que con lo que tiene innova, crea, siempre está a la vanguardia, no se queda solamente enmarcado en un tema, sino abre la posibilidad de buscar alianzas con otras instituciones. Entonces, agradecer inmensamente a Laura el trabajo que hacen todos los días. Y quiero empezar diciendo varios temas. Ya el diputado Romo explicaba cómo es que vamos a hacer la aprobación de la iniciativa constitucional. El origen de lo que hoy estamos haciendo tiene que ver con una homologación que viene de una minuta federal. O sea, para que como vayamos hilando lo que estamos haciendo nosotras y nosotros. Esto viene de una minuta federal donde se hace una simplificación orgánica, una simplificación administrativa que aprobamos en meses pasados. Ese es el origen de lo que hoy estamos haciendo. La segunda cosa es que de esta minuta federal, nuestra Constitución de la Ciudad de México permite, ya lo bien decía en el artículo 69, poder modificar nuestra Constitución en este periodo, porque se ha mencionado que no, sí se puede. No lo digo yo, está plasmado en el artículo 69. En el artículo 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México, solamente para ir dejando precisiones en algunos temas. Queremos decirles que lo hemos dicho siempre, lo vamos a seguir diciendo, una de las facultades principales de este Congreso es garantizar los derechos. Y los derechos de las personas a la información pública, de resguardar sus datos personales, estará y seguirá garantizado, porque también queremos platicarles que en días pasados nombramos a una extraordinaria mujer como secretaria de la Contraloría de esta ciudad. Y es probado porque viene también de un órgano que era la Comisión de Derechos Humanos, donde precisamente también resguardaban los derechos de las personas. Y entonces hacemos un dúo extraordinario entre la Contraloría y el órgano desconcentrado, que será creado a partir de la aprobación de esta homologación a la Constitución. Es decir, el derecho a la información, todos los derechos de la gente de la ciudad están garantizados. Algo que nosotros escuchamos mucho cuando salimos, cuando hablamos con la gente, con la ciudadanía, es ¿para qué tantos órganos diferentes, distintos? ¿Por qué no buscamos eficientar también el recurso público, el recurso administrativo? Lo hicimos nosotros en el Congreso cuando homologamos el canal con comunicación social, por ejemplo, ¿no? Entonces, este órgano desconcentrado estará adscrito a la Secretaría de la Contraloría General. Eso es algo que sí va a pasar, ¿no? Pero además algo muy importante, porque yo fui a un foro a Info Ciudad de México con el diputado Romo y con Laura, ¿no? Y dentro de esta propuesta que se incorporó en la reforma constitucional, viene una temporalidad que habla de 180 días. En esos 180 días, obviamente, pues tendrán que ponerse de acuerdo, armar la ley secundaria, ver cómo va a funcionar, cómo se va a fusionar, qué vamos a crear. Bueno, yo no, ya. ¿Qué se va a crear, no? Para que esto transite de manera adecuada y correcta. Pero decir que los derechos laborales de todas y de todos están garantizados. Tenemos 180 días para poder crear esta ley. Y donde también les pedimos que nos ayuden,
Nosotros las leyes que creamos, creo que eso es algo que nos ha ayudado en mucho a todas y a todos, es que buscamos la opinión de la ciudadanía, de los que quieran hacer alguna aportación. Pero eso es lo que vamos a hacer con esta simplificación administrativa, que no es de ahorita, viene ya de una minuta federal aprobada en este Congreso de la Ciudad de México en meses anteriores. Entonces yo agradezco infinitamente a Laura, a Nayeli, al diputado Romo, porque yo siempre le he dicho, cuando se trabaja en equipo, cuando todos los que están involucrados nos sentamos y diseñamos en el colectivo, las cosas salen mejor. Entonces, esa es lo que va a pasar en próximos días. Ya sesionaremos en unidas constitucionales con transparencia, subirá al pleno y daremos inicio a esta constitución de un órgano que estoy segura que será garantista de los derechos de la gente de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ¿tenemos alguna pregunta más? Si no, pues agradecerles enormemente su tiempo. Gracias por su visita, acompañamiento, secretaria, comisionada. Esta es su casa. Gracias a toda la gente que nos siguió por redes sociales. Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por la diputada Valentina Batres Guadarrama, compareció el titular del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Armando Ambriz Hernández, para solicitar los recursos correspondientes al paquete económico 2026. Durante la sesión, el magistrado explicó los recursos que requiere la institución para organizar los próximos procesos electorales con transparencia y certeza jurídica. En el área financiera, se inició la implementación de un sistema de control administrativo, con el cual hemos logrado obtener el 100% en el sistema de evaluación de la administración contable. En recursos humanos se llevaron a cabo estrategias específicas orientadas a la reducción de controversias laborales, evitando que los asuntos se judicializaran, lo cual habría implicado un desembolso aproximado de 32.7 millones. Con esta acción se logró un ahorro al erario por 23.7 millones, pues solo se agregó la cantidad de 9 millones de pesos. Posteriormente, la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Estela Fuentes, señaló la importancia de fortalecer el presupuesto del tribunal para agilizar la atención de casos y mejorar la impartición de justicia. Resulta obligado destacar que el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es un órgano jurisdiccional con autonomía administrativa y presupuestaria para emitir sus fallos, encargado de dirimir las controversias que se suscitan entre los particulares y los actos de autoridad de la administración pública. Forma parte del sistema local anticorrupción y a partir de 2017 tenemos competencia para resolver los asuntos en materia de responsabilidades administrativas. Estas comparecencias forman parte del análisis que realiza el Congreso de la Ciudad de México rumbo a la aprobación del paquete económico 2026, una decisión que impactará directamente en el funcionamiento de las instituciones de justicia de la capital.